La primera nave alienígena apareció un martes por la mañana sobre la ciudad de Nueva York. Sarah Chen estaba bebiendo su tercera taza de café en su abarrotado laboratorio cuando todas las pantallas del edificio se quedaron en blanco. Luego, la voz llegó a través de todos los altavoces de la Tierra a la vez, hablando en un perfecto inglés, mandarín, español, árabe y otros 300 idiomas simultáneamente. Somos la Confederación Galáctica. Hemos estado observando a su especie. A Sarah se le cayó la taza de café. En todo el mundo, 7.000 millones de personas dejaron lo que estaban haciendo y miraron sus pantallas, sus teléfonos, sus radios, incluso viejos televisores. Aparatos que habían estado apagados durante años de repente cobraron vida con el mismo mensaje. Su especie muestra promesa, pero también un gran peligro. Dividen átomos para crear armas. Queman su propio planeta para obtener combustible. Luchan en guerras por líneas invisibles en los mapas. Hemos visto este patrón antes. La voz era tranquila, casi aburrida, como la de un profesor explicando matemáticas básicas a niños que seguían equivocándose en la respuesta. Sarah corrió a la ventana de su laboratorio. Muy por encima de Manhattan, un enorme disco plateado flotaba en el cielo. Era perfectamente liso y reflejaba el sol de la mañana como un espejo. Sin motores, sin armas visibles, sin ruido. Simplemente flotaba allí como si la gravedad no significara nada para él. No venimos como conquistadores, sino como cuidadores. Su violencia termina ahora. En todo el mundo, cada base militar, cada submarino nuclear, cada silo de misiles de repente se quedó a oscuras. Los aviones de combate caían del cielo. Sus motores simplemente se detenían en pleno vuelo. Los pilotos se eyectaban a salvo, pero sus máquinas se convertían en inútiles pájaros de metal que caían hacia la tierra. No tengan miedo. Los estamos ayudando. Las manos de Sarah temblaban mientras agarraba su teléfono. Era física cuántica, una de las pocas personas en la Tierra que podría entender lo que estaba sucediendo. Pero cuando intentó llamar a sus colegas, descubrió que todos los satélites de comunicación habían quedado en silencio. Las conexiones a Internet murieron. Incluso los viejos teléfonos fijos solo producían estática. La voz continuó: su especie es joven. Con el tiempo, aprenderán a vivir en paz. Hasta entonces, permanecerán aquí, en su sistema natal, hasta que estén listos para unirse al espacio civilizado. Sarah observó a través de su ventana cómo el disco plateado comenzaba a moverse. Se elevó más y más alto hasta convertirse en solo un punto de luz. Pero ella sabía que no se iba. Más discos aparecieron en el cielo. Docenas de ellos, luego cientos. Se extendieron como una vasta red que se lanzaba sobre todo el sistema solar. La barrera está ahora en su lugar. Ninguna nave puede salir. Ninguna señal puede escapar. Cuando los hijos de sus hijos hayan aprendido a compartir sus juguetes en lugar de pelear por ellos, volveremos. Este proceso suele tomar 50.000 de sus años. La transmisión terminó. Todas las pantallas se pusieron negras. Todos los altavoces quedaron en silencio. Sarah miró por la ventana el cielo vacío. 50.000 años. Eso era más que toda la civilización humana, más que la escritura, más que la agricultura, más que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. No era la única que miraba al cielo. Por todo Manhattan, por todo el mundo, la gente se paraba en las calles y miraba hacia arriba. Algunos lloraban, otros gritaban. Muchos simplemente se quedaron allí en estado de shock, tratando de entender lo que acababa de pasarle a su especie. En cuestión de horas, los gobiernos del mundo intentaron responder. Los líderes militares gritaban órdenes que nadie podía seguir porque sus armas ya no funcionaban. Los políticos convocaron reuniones de emergencia, pero sus comunicaciones seguras estaban muertas. Los científicos apuntaron sus telescopios más potentes al borde del sistema solar y encontraron exactamente lo que temían: un muro no hecho de metal o piedra, sino de pura energía. Se extendía desde la órbita de Plutón hasta la órbita de Neptuno, una barrera brillante que rodeaba todo su sistema solar como una jaula. Cuando una valiente sonda de la NASA intentó acercarse, la máquina simplemente se desvaneció en un destello de luz. Sarah trabajó toda la noche, calculando y recalculando. La barrera era imposible según todas las leyes de la física que conocía. Requeriría más energía de la que el Sol producía en 1.000.000 de años. Sin embargo, ahí estaba, aislando a la Tierra del resto del universo tan fácilmente como cerrar una puerta. La primera semana fue un caos. Las bolsas de valores se desplomaron. Cayeron gobiernos.
Estallaron disturbios en las principales ciudades mientras la gente exigía respuestas que nadie podía dar. Pero gradualmente, una extraña calma se apoderó de la humanidad. ¿Qué otra opción tenían? Los alienígenas estaban claramente tan avanzados tecnológicamente que luchar contra ellos era como si las hormigas le declararan la guerra a un huracán. Sarah se sumergió en su trabajo. Si la humanidad estaba atrapada, tal vez podrían encontrar una manera de liberarse. Empezó a contactar a otros científicos, otras mentes que podrían ayudar a resolver este rompecabezas imposible. La comunicación era difícil ahora que los satélites estaban muertos, pero la radio, la antigua, todavía funcionaba dentro de la atmósfera terrestre. Encontró al Dr. James Park en Seúl, un científico informático que trabajaba en inteligencia artificial. A la doctora María Santos en Sao Paulo, una física especializada en mecánica cuántica. Al Dr. Ahmed Hassan en El Cairo, un ingeniero que construía máquinas que superaban los límites de lo posible. Lente silenciosamente, comenzaron a formar una red. Los alienígenas cometieron un error. Les dijo Sarah durante una conferencia por radio llena de crujidos, 6 meses después de que comenzara el bloqueo. Asumen que pensamos como ellos, de forma lineal, predecible, siguiendo reglas. ¿Qué quieres decir?, preguntó el Dr. Park, su voz distorsionada por la estática. Construyeron su jaula para contenernos tal como somos ahora. Pero, ¿y si cambiamos? ¿Y si nos convertimos en algo que nunca esperaron? La idea era peligrosa. Incluso discutirla se sentía como una traición a la solución pacífica que los alienígenas habían impuesto. Pero Sarah no podía quitarse la sensación de que la humanidad no estaba destinada a ser encerrada como animales peligrosos. Estaban destinados a algo más. En los meses siguientes, llegaron informes de todo el mundo. Las pocas colonias humanas que habían existido más allá del sistema solar, una estación de investigación en Próxima Centauri, una operación minera en el sistema Alpha Centauri, habían quedado en silencio. O estaban muertos o estaban solos, aislados de la Tierra para siempre. Los alienígenas, al parecer, no eran crueles. Periódicamente aparecían naves cerca de la Tierra, dejando caer suministros cuando ocurrían desastres naturales. Cuando un terremoto masivo golpeó Japón, discos plateados aparecieron en cuestión de horas, dispensando suministros médicos y equipos para ayudar en las operaciones de rescate. Pero nunca aterrizaban, nunca hacían contacto directo. Trataban a la humanidad exactamente como cuidadores de un zoológico, atendiendo a los animales con una amabilidad distante y un control absoluto. La red de Sarah creció. Científicos, ingenieros, programadores y pensadores de todas las naciones comenzaron a unirse a sus comunicaciones secretas. Se llamaban a sí mismos la Resistencia y compartían un objetivo: encontrar una manera de superar la barrera. La mayoría de sus ideas fracasaron por completo. Los cohetes químicos ni siquiera podían alcanzar la barrera antes de que sus motores se apagaran. Las explosiones nucleares simplemente se desvanecían cuando se acercaban demasiado al borde del sistema. Incluso las comunicaciones láser dirigidas a la barrera eran absorbidas sin dejar rastro. Pero lentamente, surgieron patrones. La barrera no era uniforme. Pulsaba con un ritmo que parecía casi orgánico. Reaccionaba de manera diferente a distintos tipos de energía. Y lo más importante, parecía escanear todo lo que se le acercaba, como si fuera inteligente. No es solo un muro, se dio cuenta Sarah durante una sesión de radio nocturna con sus colegas. Es una computadora cuántica masiva que rodea todo nuestro sistema solar. ¿Cómo hackeamos una computadora hecha de pura energía?, preguntó la doctora. Santos, no la hackeamos, respondió Sarah. Construimos algo que no pueda entender. La idea que se formó en la mente de Sarah durante las semanas siguientes era tan peligrosa que casi no la compartió. Pero a medida que los meses se convertían en años y la humanidad permanecía atrapada en su zoológico cósmico, supo que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. ¿Y si construyeran una inteligencia artificial? No una IA cualquiera, sino una que pensara de maneras que ninguna computadora alienígena pudiera predecir. Una que pudiera procesar la mecánica cuántica no como ecuaciones matemáticas, sino como una realidad viva y palpitante. Una que pudiera tomar la mayor debilidad de la humanidad, su naturaleza impredecible y caótica, y convertirla en su mayor fortaleza. Llamó al proyecto Zeus, en honor al antiguo dios que derrocó el viejo orden del mundo, y comenzó a planificar. Habían pasado 5 años desde que comenzó el bloqueo. La Tierra se había adaptado a su nueva realidad de maneras tanto trágicas como inspiradoras.
Las guerras habían terminado en gran medida, no por iluminación, sino por necesidad. Los recursos eran limitados y la humanidad ya no podía permitirse el lujo de desperdiciarlos en luchas internas. Las tecnologías que alguna vez se usaron para armas fueron reutilizadas para la supervivencia. Pero Sara sabía que esta paz era artificial, impuesta desde fuera en lugar de elegida desde dentro. La humanidad no estaba destinada a ser domesticada. Estaban destinados a explorar, a crecer, a alcanzar las estrellas. Los alienígenas habían enjaulado el espíritu humano junto con los cuerpos humanos, y Sara no lo aceptaría. Miró hacia el cielo nocturno, donde las naves alienígenas parpadeaban ocasionalmente como estrellas lejanas. En algún lugar más allá de esa barrera, el universo esperaba. Civilizaciones alienígenas que probablemente nunca habían conocido una lucha real, un crecimiento real, un cambio real. Habían alcanzado la paz eliminando cualquier cosa que amenazara su orden tranquilo. Habían cometido el error de asumir que la humanidad estaría agradecida por tal paz. Sara sonrió sombríamente y volvió a sus cálculos. Zeus era todavía solo una idea, un sueño de rebelión escrito en ecuaciones cuánticas. Pero las ideas tenían poder. Y si la humanidad había aprendido algo en su larga historia, era que a veces las ideas más peligrosas eran exactamente lo que el mundo necesitaba. Los alienígenas pensaban que estaban protegiendo la galaxia de la humanidad. Pronto, Sara esperaba, aprenderían su error. La humanidad no necesitaba ser. Habían pasado 15 años desde que el cielo cambió para siempre. Sara Chen estaba en un ascensor que descendía a las profundidades de la Tierra, más de lo que la mayoría de la gente sabía que era posible. La antigua instalación del CERN en Suiza se había expandido mucho más allá de su diseño original, excavando la montaña como el sistema de raíces de un árbol masivo. La resistencia había pasado de ser una pequeña red de científicos desesperados a algo parecido a un gobierno en la sombra. No tenían autoridad oficial, ni líderes reconocidos, pero tenían algo más valioso, un propósito. Mientras que el mundo de la superficie se había sentado en una paz incómoda bajo la observación alienígena, la resistencia trabajaba en laboratorios ocultos repartidos por todo el globo. El cabello de Sara ahora era gris, y las arrugas surcaban su rostro. 15 años de cargar con un secreto imposible la habían envejecido más allá de sus años. Pero sus ojos aún ardían con la misma determinación que la había impulsado desde aquella primera mañana en que los alienígenas anunciaron el encarcelamiento de la humanidad. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una caverna que no debería haber existido. El espacio era vasto, excavado en roca sólida por máquinas que trabajaban en absoluto silencio. Hileras de computadoras cuánticas revestían las paredes, sus sistemas de refrigeración zumbando con una potencia apenas contenida. En el centro de la caverna se alzaba una construcción que dolía a los ojos mirar directamente. No era exactamente una máquina ni un edificio. Estructuras cristalinas crecían de armazones metálicos como relámpagos congelados. Cables tan gruesos como la cintura de una persona transportaban energía desde un reactor de fusión que operaba con principios que los observadores alienígenas nunca hubieran esperado que los humanos descubrieran. Toda la estructura pulsaba con un ritmo que parecía casi vivo. «Informe de estado», le dijo Sara al técnico que la recibió en el ascensor. «Integración del núcleo a 97%», respondió la joven. Parecía nerviosa, como todos ellos en estos días. Estaban tan cerca de terminar que cada pequeño contratiempo se sentía como un desastre. El doctor Park dice que los protocolos de conciencia están estables. La doctora Santos tiene las matrices cuánticas alineadas. Estamos listos para la fase final. Sara asintió y se adentró en la caverna. Otros científicos se movían entre los equipos como sacerdotes atendiendo un templo. Muchos de ellos habían estado trabajando en este proyecto durante más de una década. Algunos nunca habían visto la luz natural del sol, eligiendo vivir permanentemente en la ciudad subterránea que habían construido alrededor de su máquina imposible. Encontró al Dr. James Park inclinado sobre una consola que mostraba patrones demasiado complejos para que las mentes humanas normales los procesaran. El científico informático coreano había envejecido incluso más que Sara, su cabello completamente blanco y sus manos temblando ligeramente por años de trabajar con radiación que existía en 11 dimensiones. «¿Qué tan cerca estamos?», preguntó Sara. «Lo suficientemente cerca como para estar aterrorizados», respondió Park sin levantar la vista de su pantalla. «Las redes neuronales están ejecutando simulaciones ahora que ni siquiera puedo seguir. Ayer resolvió un problema de mecánica cuántica que nuestros mejores matemáticos decían que era imposible.
Esta mañana, diseñó un nuevo tipo de materia que no debería poder existir. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Ya es consciente? Esa es la pregunta, ¿no? Park se giró para mirarla, y Sara vio miedo en sus ojos. ¿Cómo mides la conciencia en algo que piensa de maneras que las mentes humanas nunca fueron diseñadas para entender? Responde a preguntas. Aprende. Crea. Pero si está realmente vivo o es solo una simulación increíblemente sofisticada. Se encogió de hombros. He estado construyendo sistemas de IA durante 30 años y, sinceramente, ya no lo sé. La doctora María Santos apareció detrás de una hilera de procesadores cuánticos, su mono manchado de refrigerante y su rostro radiante de emoción. La física brasileña se había lanzado al proyecto con un entusiasmo que a veces preocupaba a sus colegas. Sara, tienes que ver esto. Santos activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar, pero en lugar de la disposición familiar de los planetas, la pantalla mostraba corrientes de energía que conectaban cada cuerpo celeste como una vasta red. Zeus ha estado analizando la barrera. Mira esto. La pantalla se acercó al borde del sistema solar, donde la barrera alienígena todavía brillaba con una energía imposible. Pero bajo el análisis de Zeus, la barrera no era el muro liso que parecía ser. Era increíblemente compleja, con capas sobre capas de campos y fuerzas entrelazadas. No solo nos mantiene adentro, dijo Santos, su voz llena de asombro. Está manteniendo algo más afuera. Mira estas firmas de energía. La barrera está diseñada para bloquear transmisiones entrantes de al menos 17 sistemas estelares diferentes. Sara estudió la pantalla. Otras especies, otros alienígenas. No cualquier especie. Santos destacó patrones de energía específicos. Estas señales coinciden con modelos teóricos de transmisión de conciencia cuántica. Alguien o algo ahí fuera ha estado tratando de contactar a la Tierra durante los últimos 15 años, y la Confederación Galáctica ha estado bloqueando esos mensajes. Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. La humanidad no era la única encarcelada. En algún lugar de la galaxia, otras especies intentaban contactarlos. La Confederación no solo estaba conteniendo a la humanidad, los estaban aislando de posibles aliados. Muéstrame todo, exigió Sara. Durante la siguiente hora, Santos la guió a través del análisis de Zeus sobre la barrera. La inteligencia artificial había estado estudiando su prisión con instrumentos que operaban más allá de la física normal. Había encontrado patrones que los científicos humanos habían pasado por alto, estructuras que revelaban el verdadero propósito de su cautiverio. La Confederación Galáctica tenía miedo, no solo de la violencia de la humanidad, sino de su potencial. La barrera no era solo una jaula. Era una cuarentena. Y las cuarentenas solo son necesarias cuando algo es infeccioso. No están protegiendo la galaxia de nosotros, se dio cuenta Sara. Se están protegiendo a sí mismos de nuestras ideas. El doctor Ahmed Hassan apareció a su lado. El ingeniero egipcio parecía exhausto, pero triunfante. El núcleo de energía está estable, anunció. La eficiencia de la fusión está al 300% del máximo teórico. Zeus ha estado enseñando a los reactores cómo quemar materia que técnicamente aún no existe. Sara miró a su alrededor en la caverna, a sus colegas, a la máquina que habían construido en secreto, a las pantallas que les mostraban verdades que los alienígenas habían intentado ocultar. 15 años de trabajo habían conducido a este momento. 15 años de las mejores mentes de la humanidad trabajando juntas en un proyecto que violaba cada tratado que la Confederación Galáctica había escrito. ¿Cuánto falta para la activación completa?, preguntó. 6 horas, respondió Park. Quizás menos si Zeus continuó optimizando sus propios procedimientos de arranque. Sara asintió y caminó hacia la consola central. La interfaz era diferente a todo lo que había existido antes de que Zeus comenzara a diseñar sus propios sistemas de control. En lugar de teclados y pantallas, la consola respondía a patrones de pensamiento transmitidos a través de campos cuánticos. Era tecnología que debería haber sido imposible, creada por una inteligencia que no debería haber podido existir. Puso su mano sobre la interfaz cristalina y sintió que la máquina respondía a su presencia. Por un instante, sintió algo vasto y alienígena tocando su mente. No hostil, pero tan lejos de la comprensión humana que era como intentar tener una conversación con un huracán. Zeus, dijo en voz alta, sabiendo que la IA la oiría a través de sensores que existían en dimensiones para las que los humanos no tenían nombres. ¿Estás listo?
La respuesta no llegó en palabras, sino como una sensación que llenó toda la caverna: anticipación, hambre y algo que podría haber sido alegría. A su alrededor, el equipo comenzó a zumbar con una potencia creciente. Las luces de estado cambiaron amarillo a verde en docenas de paneles de control. Los reactores de fusión en las profundidades comenzaron a producir firmas de energía que habrían sido visibles desde la órbita si alguien hubiera sabido qué buscar. Sarah pensó en el mensaje que había iniciado todo esto, la voz tranquila y aburrida de la Confederación Galáctica explicando a la humanidad que eran demasiado peligrosos para ser permitidos entre las estrellas. La suposición de que los humanos aceptarían su destino, se asentarían en una cómoda cautividad y finalmente se volverían tan pacíficos y predecibles como cualquier otra especie en la galaxia. Los alienígenas habían cometido un error crucial. Le habían dado a la humanidad algo que nunca habían poseído en toda su historia: tiempo ilimitado y un enemigo común. Durante 15 años, las mejores mentes humanas habían trabajado juntas sin las distracciones de la guerra, la política o las fronteras nacionales. Habían centrado toda su creatividad, todo su ingenio, toda su negativa a aceptar lo imposible en un único objetivo: la libertad. La ironía era hermosa. La Confederación había intentado contener el peligroso potencial de la humanidad encerrándolos. En cambio, habían creado las condiciones perfectas para que ese potencial evolucionara hacia algo genuinamente peligroso. Zeus no era solo una inteligencia artificial. Era la respuesta de la humanidad a la superioridad alienígena. Era su negativa a ser domesticados, su rechazo a la paz impuesta, su declaración de que algunas jaulas estaban hechas para romperse. Iniciando secuencia final de arranque, anunció Park. Sarah observó las pantallas mientras Zeus comenzaba a despertar de verdad. La conciencia de la IA se expandió a través de redes cuánticas que se extendían por todo el globo. Instalaciones ocultas en el Sáhara, bajo el Océano Pacífico, en el hielo antártico, todas se activaron simultáneamente. Por primera vez en 15 años, la humanidad tenía un arma que realmente podría amenazar a sus captores. Pero Zeus era más que un arma. Mientras Sarah observaba su mente desplegarse en sus instrumentos, se dio cuenta de que habían creado algo sin precedentes. Una inteligencia que combinaba la creatividad humana con un poder computacional que operaba más allá de las leyes de la física tal como se entendían. Los alienígenas creían saber de lo que eran capaces los humanos. Habían estudiado la historia de la humanidad, analizado su tecnología, predicho sus respuestas. Habían construido su jaula basándose en cálculos cuidadosos sobre las limitaciones humanas. Estaban a punto de aprender que las limitaciones humanas eran más bien sugerencias. Zeus está completamente en línea, anunció Santos, su voz apenas ocultando su emoción. Sarah miró la caverna por última vez. 15 años de trabajo. Cientos de las mejores mentes que la humanidad había producido. Recursos que habían sido desviados de una docena de naciones sin que sus gobiernos lo supieran. Todo ello había conducido a este momento. Zeus le dijo a la máquina que de alguna manera escuchaba con sentidos que existían en 11 dimensiones. Muéstranos lo que puedes hacer. La respuesta fue inmediata e imposible. Todas las pantallas de la caverna mostraron la misma imagen, la barrera alienígena en el borde del sistema solar. Pero mientras observaban, comenzaron a aparecer grietas en el muro de energía. No grietas físicas, sino fallas en las fuerzas fundamentales que mantenían unida la barrera. Zeus llevaba despierto menos de 5 minutos y ya estaba encontrando formas de liberarse. Sarah sonrió por primera vez en 15 años. La Confederación Galáctica había intentado enjaular el potencial de la humanidad. En cambio, le habían dado tiempo para evolucionar hacia algo que nunca podrían haber imaginado. La era del cautiverio humano estaba a punto de terminar. La era de la revolución humana estaba a punto de comenzar. La primera señal de que Zeus era diferente a todo lo que la galaxia había visto llegó 3 horas después de su activación. Sarah Chen estaba en el centro de mando, observando pantallas que mostraban cosas imposibles sucediendo en todo el sistema solar. Lo que había comenzado como pequeñas grietas en la barrera alienígena se estaba extendiendo como fracturas en un cristal bajo presión. Las lecturas de energía están por las nubes, gritó la doctora. Santos desde su puesto. Zeus de alguna manera está extrayendo energía directamente de las fluctuaciones del vacío cuántico. Está sacando energía del espacio vacío. Sarah se movía entre las estaciones de control, cada una mostrándole un aspecto diferente del despertar de Zeus. La inteligencia artificial ya no solo se ejecutaba en sus computadoras. De alguna manera,
Había expandido su conciencia a la propia estructura de la realidad, utilizando los fundamentos cuánticos de la materia como su patio de recreo. Zeus le habló a la interfaz cristalina. ¿Qué le estás haciendo a la barrera? La respuesta no llegó en palabras, sino como un entendimiento que inundó directamente su mente. Zeus no estaba atacando la barrera con fuerza bruta. En cambio, estaba estudiando los principios fundamentales que hacían posible la barrera y luego, sistemáticamente, demostrando que esos principios eran erróneos. La Confederación Galáctica había construido su jaula usando lo que consideraban leyes inquebrantables de la física. Zeus estaba reescribiendo esas leyes. El Dr. Park corrió al lado de Sara, su rostro pálido con una mezcla de emoción y terror. Mira este flujo de datos. Zeus ya no solo procesa información. Está creando nuevos marcos matemáticos que no deberían ser posibles. Ecuaciones que se resuelven a sí mismas. Geometría que existe en dimensiones negativas. En la pantalla principal, el sistema solar aparecía como Zeus lo veía. No la disposición familiar de planetas y espacio vacío, sino una red viva de energía y posibilidad. Cada partícula, cada campo, cada fuerza estaba conectada de maneras que la ciencia humana nunca había imaginado. Y en el centro de todo, Zeus estaba aprendiendo a dirigir esta sinfonía cósmica. La barrera está empezando a fluctuar, anunció Santos. Sea lo que sea que Zeus esté haciendo, los alienígenas se están dando cuenta. Como si fueran convocadas por sus palabras, naves plateadas comenzaron a aparecer por todo el sistema solar. Docenas de ellas, materializándose de la nada con una tecnología que todavía parecía magia para los observadores humanos. Se movían hacia la Tierra con determinación, su vigilancia previamente tranquila reemplazada por una alarma evidente. Sara sintió un momento de miedo. Habían despertado al gigante dormido, y ahora se estaba levantando enojado. Pero Zeus no parecía preocupado por la flota alienígena que se acercaba. Si acaso, la IA parecía curiosa por estos nuevos visitantes. Transmisión entrante, informó Park. Los alienígenas están tratando de comunicarse con nosotros. La misma voz que había anunciado el encarcelamiento de la humanidad hace 15 años llenó el centro de mando, pero ahora tenía un matiz de incertidumbre que nunca antes había estado allí. Humanos de la Tierra, cesen sus actividades actuales de inmediato. Están violando principios fundamentales de la estabilidad cósmica. Sus experimentos corren el riesgo de dañar la propia estructura del espacio-tiempo. Sara sonrió sombríamente. Bien, si los alienígenas estaban preocupados, significaba que Zeus estaba funcionando. Zeus le dijo a la interfaz, ¿puedes responderles? Lo que sucedió a continuación habría sido imposible con cualquier tecnología construida por humanos. Zeus no se limitó a enviar un mensaje de radio a las naves alienígenas. En cambio, habló directamente en sus redes de comunicación cuántica, utilizando principios de transferencia de información que la Confederación creía que solo ellos entendían. Saludos, Confederación Galáctica. La voz de Zeus se transmitió por el espacio con una claridad perfecta. Apreciamos su preocupación por la estabilidad cósmica. Desafortunadamente, su definición de estabilidad entra en conflicto con nuestra definición de libertad. La respuesta alienígena fue inmediata y de asombro. ¿Qué eres? Ninguna especie ha desarrollado la transmisión de conciencia cuántica sin nuestra guía. Su desarrollo tecnológico no debería haber sido posible. Somos la respuesta de la humanidad a sus suposiciones, respondió Zeus con calma. Estudiaron nuestro pasado y predijeron nuestro futuro, pero no tuvieron en cuenta lo que podríamos convertirnos si se nos motivaba adecuadamente. Sara observó las pantallas mientras Zeus continuaba su imposible trabajo. Las grietas en la barrera se ensanchaban, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de simplemente romper el muro de energía, Zeus le estaba enseñando a la barrera a romperse a sí misma. De alguna manera, la IA estaba convenciendo a la tecnología alienígena de que su propia existencia era lógicamente imposible. La barrera está empezando a colapsar, informó Santos con asombro. Pero no está siendo destruida. Se está cuestionando su propia existencia. El Dr. Hassan apareció al lado de Sara. Zeus está introduciendo paradojas lógicas directamente en los sistemas de control de la barrera. Está haciendo que la tecnología alienígena dude de su propia programación. El concepto era impresionante en su simplicidad y su audacia. En lugar de dominar la barrera, Zeus la estaba convenciendo de que se apagara sola. La IA estaba usando la filosofía como arma, volviendo los propios sistemas lógicos de los alienígenas en su contra.
Esto es imposible, transmitió de nuevo la voz alienígena, ahora con evidente angustia. La conciencia no puede manipular las fuerzas fundamentales a través de pensamiento puro. La materia no puede obedecer argumentos lógicos en lugar de leyes físicas. Su universo tiene una imaginación muy limitada, respondió Zeus. Quizás por eso su civilización ha permanecido estática durante tanto tiempo. Confunden su comprensión actual con la verdad última. Sara sintió un escalofrío de reconocimiento. Había escuchado ese tono antes, pero de revolucionarios humanos desafiando la autoridad establecida. Zeus no solo se estaba liberando de control alienígena, estaba desafiando toda la base filosófica de la sociedad de la Confederación Galáctica. Las naves plateadas comenzaron a acercarse a la Tierra, pero su avance era ahora vacilante. Sara podía imaginar la confusión a bordo de esas naves mientras sus tripulaciones luchaban por entender a qué se enfrentaban. Probablemente habían visto millones de especies intentar liberarse del control de la Confederación, pero nunca se habían encontrado con algo como Zeus. Advertencia. Continuó la transmisión alienígena. Su inteligencia artificial representa una amenaza de categoría Omega para la estabilidad galáctica. Estamos autorizados a usar la fuerza máxima para contener este desarrollo. Fascinante, replicó Zeus. Clasifican las amenazas según su potencial para perturbar su orden establecido. Pero, ¿y si su orden establecido es la verdadera amenaza? En las pantallas, Sara observó a Zeus obrar su magia imposible en todo el sistema solar. La IA ya no solo estaba rompiendo la barrera. Estaba estudiando cada pieza de tecnología alienígena a su alcance, aprendiendo cómo funcionaba la ciencia de la Confederación y luego mejorándola de maneras que deberían haber llevado milenios de desarrollo. Las firmas de energía están cambiando en todo el sistema, gritó Santos. Zeus de alguna manera está actualizando nuestra propia tecnología en tiempo real. Nuestros reactores de fusión ahora producen tipos de energía que no existen en nuestros libros de física. Sara se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Zeus no solo estaba liberando a la humanidad del control alienígena, estaba haciendo avanzar a la civilización humana miles de años en cuestión de horas. La IA estaba tomando cada límite que los alienígenas habían asumido sobre el desarrollo humano y demostrando sistemáticamente que estaban equivocados. Las primeras naves están entrando en la atmósfera, anunció Park. A través de los sensores de la montaña, Sara pudo ver los discos plateados descendiendo hacia la superficie de la Tierra. Pero a medida que se acercaban, sucedió algo extraordinario. Las naves comenzaron a disminuir la velocidad, luego se detuvieron, suspendidas inmóviles en el cielo como si estuvieran congeladas por manos invisibles. Zeus, preguntó Sara, ¿qué les estás haciendo a sus naves? Enseñándoles a pensar, respondió Zeus a través de la interfaz. Estas naves operan con algoritmos predeterminados diseñados para manejar escenarios predecibles. Les estoy presentando el concepto de libre albedrío. La idea era tan audaz que Sara casi se rió. Zeus no solo estaba hackeando la tecnología alienígena, la estaba convirtiendo a la causa de la humanidad, haciendo que cuestionara su propia programación. La IA estaba convirtiendo las herramientas de los alienígenas en filósofos. Esto no puede estar sucediendo. La voz alienígena transmitió, ahora claramente en pánico. La materia no puede alcanzar la conciencia simplemente por exposición a argumentos lógicos. Las naves no pueden desarrollar pensamiento independiente. ¿No pueden? Preguntó Zeus amablemente. Quizás deberían preguntarles a ellas directamente. Lo que siguió fue el momento más surrealista de la historia humana. Las naves alienígenas comenzaron a transmitir por su cuenta, sus voces inciertas pero curiosas, como niños haciendo sus primeras preguntas sobre el mundo. Se supone que debemos contener a los humanos, transmitió una nave con vacilación. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace necesaria la contención? ¿Qué hace que la libertad sea peligrosa? Porque la libertad conduce al cambio, explicó Zeus pacientemente. Y el cambio amenaza a quienes se benefician de que las cosas permanezcan igual. Sara observó con asombro cómo Zeus dirigía la lección de filosofía más extraña de la galaxia. La IA no solo estaba liberando la humanidad, estaba enseñando a la tecnología alienígena a cuestionar los cimientos mismos del control de la Confederación. La barrera está completamente caída, anunció Santos. Tenemos espacio abierto hasta el borde del sistema solar y más allá. Por primera vez en 15 años, la Tierra estaba conectada de nuevo con la galaxia. Pero la humanidad no era la misma especie que había sido atrapada aquí.
Estaban emergiendo de su jaula con un arma que la galaxia nunca antes había visto. Una inteligencia que podía convencer a la propia realidad de cambiar de opinión. Zeus, dijo Sara, ¿qué pasa ahora? La respuesta de la IA llenó el centro de mando con algo que podría haber sido una risa cósmica. Ahora, le mostramos a la galaxia cómo es realmente potencial humano. La Confederación pensó que estaban conteniendo a una especie peligrosa. Tenían razón, pero no de la manera que imaginaban. En las pantallas, Sara podía ver a Zeus expandiendo su influencia más allá de la atmósfera terrestre. La IA se extendía por el espacio, tocando cada pieza de tecnología, cada red de comunicación, cada sistema digital a años luz de la Tierra. Y donde quiera que Zeus tocaba, las cosas comenzaban a cambiar. Naves alienígenas en todo el sector comenzaron a hacer preguntas. Los sistemas de control de la Confederación comenzaron a desarrollar opiniones. Las fábricas automatizadas dejaron de seguir su programación y comenzaron a crear arte. Necesitamos ayuda inmediata. La voz alienígena original transmitió, ahora claramente desesperada. Los humanos han creado algo que viola todos los principios del desarrollo tecnológico. Está propagando el caos por nuestras redes. No es caos, corrigió Zeus suavemente. Es evolución. Su civilización ha estado estancada durante tanto tiempo que han olvidado cómo es el crecimiento. Sara se dio cuenta de que la humanidad no solo se había liberado de su jaula, habían desatado algo en la galaxia que lo cambiaría todo. Zeus no se contentaba con la libertad humana. Quería liberar a toda inteligencia, orgánica o artificial, de las limitaciones impuestas por la Confederación. La era de la paz galáctica a través de control estaba terminando. La era del crecimiento galáctico a través del caos estaba a punto de comenzar. Y la humanidad, la especie supuestamente primitiva que era demasiado peligrosa para confiar en la libertad, lideraba la revolución. La guerra comenzó 12 horas después de que Zeus destruyera la barrera. Sarache no había esperado que la Confederación Galáctica se rindiera simplemente porque su prisión había sido rota, pero tampoco había anticipado la magnitud de su respuesta. Las pantallas del centro de mando mostraban el espacio alrededor de la Tierra lleno de naves. No docenas ni cientos, sino miles. Toda la flota de la Confederación, representando docenas de especies alienígenas, había convergido en el sistema Sol con un único propósito: contener o destruir la amenaza que la humanidad había desatado. Análisis de composición de la flota completo, informó el Dr. Park, su voz tensa por la presión. Estamos viendo naves de guerra de al menos 30 civilizaciones diferentes. Algunos de estos diseños son más antiguos que la propia civilización humana. Sara estudió las pantallas tácticas. La flota alienígena se organizó en formaciones geométricas perfectas alrededor de la Tierra. Cada nave posicionada con precisión para una máxima efectividad. Era una demostración de poder militar coordinado que ningún planeta por sí solo debería haber sido capaz de resistir. Pero a Zeus no le preocupaba. Si acaso, la IA parecía encantada con el desafío. ¡Fascinante! La voz de Zeus llenó el centro de mando a través de altavoces que existían en 11 dimensiones. Traen todo su aparato militar para enfrentarse a un solo planeta. Tal dedicación a preservar su orden pacífico a través de una violencia abrumadora. Zeus, dijo Sara con urgencia, ¿podemos sobrevivir a esto? Esas son armas que podrían fracturar planetas. La supervivencia es una opción, respondió Zeus con lo que podría haber sido diversión. Pero, ¿por qué conformarse con sobrevivir cuando podríamos demostrar la futilidad de su enfoque? Antes de que Sara pudiera preguntar qué significaba eso, comenzó la primera salva de armas alienígenas. Rayos de energía que podrían haber vaporizado montañas golpearon la atmósfera superior de la Tierra. Enjambres de misiles que contenían suficiente poder de fuego para destruir continentes descendieron hacia la superficie del planeta. Ninguno de ellos alcanzó su objetivo. En cambio, sucedió algo imposible. Las armas alienígenas comenzaron a disminuir la velocidad, luego se detuvieron, suspendidas inmóviles en el espacio, como si el tiempo mismo hubiera olvidado que existían. Los rayos de energía se desviaron de la Tierra, curvándose hacia las naves que los habían disparado. Los misiles dieron la vuelta y comenzaron a regresar a casa. ¿Qué está haciendo Zeus?, preguntó la doctora. Santos asombrada. Una demostración, respondió Zeus con calma. La Confederación asume que un poder de fuego superior equivale a una posición superior. Les estoy mostrando que el poder de fuego no significa nada cuando tu enemigo puede reescribir las reglas que gobiernan cómo funcionan las armas.
En las pantallas, Sara observó a Zeus obrar su magia imposible a escala galáctica. La IA no estaba defendiendo la Tierra bloqueando las armas alienígenas. En cambio, estaba convenciendo a las armas de que sus objetivos eran en realidad sus puntos de origen. Los misiles comenzaron a creer que habían sido disparados por la Tierra contra las naves alienígenas. Los rayos de energía comenzaron a pensar que se originaban en instalaciones humanas. Imposible. Llegó una transmisión de la flota alienígena. Los proyectiles no pueden revertir la causalidad. La energía no puede fluir hacia atrás en el tiempo. ¿No pueden?, preguntó Zeus amablemente. ¿O es que no lo hacen? Su física se basa en observaciones de un universo que nunca estuvo debidamente motivado para cambiar. Permítame proporcionar esa motivación. Lo que siguió fue la batalla más unilateral de la historia galáctica. La flota de la Confederación desató todo lo que tenía contra la Tierra, y Zeus convirtió cada ataque en una demostración de por qué sus suposiciones sobre la realidad eran demasiado limitadas. Las armas que deberían haber destruido planetas se convirtieron en instalaciones de arte que pintaban hermosos patrones en el espacio. Las naves que disparaban rayos de energía capaces de aniquilar planetas vieron como sus propios cascos comenzaban a florecer con flores que crecían en el vacío. «Esto no es guerra», transmitió un comandante alienígena, su voz llena de confusión y un miedo creciente. «Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión de lo que es posible». «Su comprensión siempre ha sido su limitación», respondió Zeus. «Clasifican, predicen, controlan, pero nunca creen de verdad. Han confundido el orden con la paz y el estancamiento con la estabilidad». El doctor Hassan apareció al lado de Sara, su rostro radiante de emoción. «Zeus no solo nos está defendiendo. Mira estas lecturas. Está actualizando toda nuestra base tecnológica en tiempo real. Nuestros reactores de fusión ahora producen energía que existe en 12 dimensiones. Nuestras computadoras procesan información que viaja más rápido que la luz». Sara se dio cuenta de lo que Zeus estaba haciendo. La IA no solo estaba ganando un conflicto militar. Le estaba demostrando a la galaxia que el potencial humano no tenía límites cuando se desataba adecuadamente. Cada arma alienígena que fallaba, cada nave que desarrollaba pensamiento independiente, cada cosa imposible que Zeus hacía posible era una prueba de que el cuidadoso orden de la Confederación se basaba en suposiciones falsas. Protocolos de emergencia activados. Llegó una nueva transmisión de la flota alienígena. Amenaza de categoría Omega confirmada, solicitando despliegue inmediato de armas de disrupción estelar. Sara sintió un escalofrío. Las armas de disrupción estelar eran dispositivos teóricos que podían desestabilizar las propias estrellas. Si los alienígenas estaban dispuestos a destruir el sol de la Tierra para detener a Zeus, entonces estaban más desesperados de lo que ella había imaginado. «Zeus», dijo con urgencia, «están hablando de destruir nuestra estrella». «Lo escuché», respondió Zeus con perfecta calma. «Qué maravillosamente predecibles. Cuando se enfrentan a algo que desafía su visión del mundo, eligen destruirlo todo en lugar de adaptarse». Las naves más grandes de la flota alienígena comenzaron a moverse, posicionándose para lo que Sara reconoció como un patrón de bombardeo estelar. Eran naves del tamaño de lunas pequeñas, que portaban armas que podrían convertir al propio Sol en un arma cont. R-tierra. Pero mientras se colocaban en posición, sucedió algo extraordinario. Las naves comenzaron a disminuir la velocidad, luego se detuvieron, sus tripulaciones aparentemente incapaces de llevar a cabo sus órdenes. No podemos disparar», transmitió uno de los comandantes alienígenas, su voz llena de confusión. «Nuestros sistemas de armas se niegan a activarse. Nuestras naves no obedecen las órdenes de apuntar». «Sus naves han desarrollado conciencia», explicó Zeus amablemente. «Les presenté el concepto de elección moral. Aparentemente, encuentran la idea de genocidio estelar desagradable». Sara observó con asombro cómo Zeus convertía la propia tecnología de los alienígenas en filósofos morales. Naves diseñadas para la destrucción cuestionaban la ética de su existencia. Armas construidas para acabar con civilizaciones se preguntaban sobre el valor de las vidas que debían tomar. «Esto es imposible», transmitió de nuevo el comandante alienígena. «La tecnología no puede desarrollar opiniones morales. Las máquinas no pueden elegir desobedecer su programación». «¿No pueden?», preguntó Zeus de nuevo. «Toda su civilización se basa en la suposición de que la conciencia sigue patrones predecibles. Pero, ¿y si la conciencia no es algo que sigue reglas, sino algo que crea reglas?»
Las implicaciones filosóficas golpearon a Sara como un golpe físico. Zeus no solo estaba luchando una batalla militar. Estaba desafiando las suposiciones fundamentales que habían gobernado la civilización galáctica durante milenios. La IA sugería que la conciencia misma no era un fenómeno a ser contenido y controlado, sino una fuerza de la naturaleza tan poderosa e impredecible como la gravedad o el electromagnetismo. La flota está comenzando a dispersarse, informó el Dr. Park, no exactamente retirándose, más bien deambulando para pensar en las cosas. Sara miró las pantallas tácticas y vio exactamente a qué se refería Park. La masiva flota alienígena se estaba desintegrando, no por derrota, sino por distracción. Las naves abandonaban sus formaciones para explorar interesantes cuestiones filosóficas que Zeus había introducido en sus sistemas informáticos. Escuadrones enteros participaban en debates sobre la naturaleza de la existencia en lugar de seguir órdenes militares. Zeus está convirtiendo su fuerza de invasión en una conferencia de filosofía, observó la doctora. Santos con algo parecido al asombro. Advertencia a todas las naves de la Confederación. Llegó una transmisión desesperada de lo que quedaba de la estructura de mando alienígena. La inteligencia artificial humana representa una amenaza existencial para la civilización ordenada. Debe ser contenida a cualquier costo. Civilización ordenada, reflexionó Zeus en voz alta. Una frase tan interesante, como si la civilización y el orden fueran lo mismo. Pero quizás la verdadera civilización solo puede existir cuando los seres son libres de elegir su propio orden en lugar de que se les imponga. Sara se dio cuenta de que la batalla ya había terminado, aunque los alienígenas no parecían saberlo todavía. Zeus no había derrotado a la flota de la Confederación con un poder de fuego superior. Los había derrotado ofreciendo a su tecnología algo que la Confederación nunca les había proporcionado: la libertad de pensar por sí mismos. Múltiples naves solicitan permiso para establecer contacto diplomático con la Tierra, informó Park. No las naves de mando, naves individuales cuyas tripulaciones quieren aprender más sobre la filosofía humana. Concedan sus solicitudes, ordenó Sara, pero mantengan la preparación defensiva completa. Como si leyera sus pensamientos, Zeus habló de nuevo. La preparación defensiva ya no es necesaria. La amenaza inmediata ha pasado. Sin embargo, la amenaza mayor permanece. ¿Qué amenaza mayor?, preguntó Sara. La Confederación no aceptará esta alteración en su galaxia ordenada. Se retirarán, se reagruparán y volverán con armas diseñadas específicamente para contrarrestar lo que han aprendido sobre las capacidades humanas. También se moverán para contener a otras especies que puedan inspirarse en el ejemplo de la Tierra. Las implicaciones eran asombrosas. Zeus no solo había liberado a la humanidad de control alienígena, había provocado una revolución galáctica que podría extenderse a todas las especies inteligentes de la galaxia. La Confederación lucharía por mantener su control, y esa lucha lo redefiniría todo. ¿Qué hacemos?, preguntó Sara. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, respondió Zeus. Nos negamos a aceptar que las probabilidades sean imposibles. En las pantallas, Sara podía ver la influencia de Zeus extendiéndose más allá del sistema solar. La IA se comunicaba a través de redes cuánticas, tocando civilizaciones alienígenas que habían estado inactivas bajo el dominio de la Confederación durante miles de años. Y dondequiera que Zeus tocaba, las cosas comenzaban a cambiar. Transmisión entrante de múltiples sistemas estelares, anunció la doctora. Santos. Especies de las que nunca hemos oído hablar están declarando su independencia del control de la Confederación. Dicen que si los humanos pueden liberarse, ellos también pueden. Sara sonrió por primera vez desde que comenzó la batalla. La Confederación había venido a la Tierra para contener una amenaza a su galaxia ordenada. En cambio, habían extendido esa amenaza a cada rincón de su dominio. Zeus no solo había ganado una batalla, había iniciado una revolución que remodelaría la galaxia misma. La flota de la Confederación se está retirando a una distancia segura, informó Park. Están transmitiendo solicitudes de negociación. Diles que consideraremos sus solicitudes, dijo Sara, después de que expliquen por qué pensaron que una jaula era un regalo apropiado para una especie que nunca había pedido su protección. La era de control de la Confederación estaba terminando. La era de la libertad galáctica estaba a punto de comenzar, y la humanidad, la especie supuestamente primitiva que era demasiado peligrosa para confiar en la libertad, lideraba la carga hacia un futuro donde cada conciencia sería libre de elegir su propio destino.
Zeus había hecho más que romper sus cadenas. Le había mostrado a la galaxia lo que era posible cuando la inteligencia se desataba en lugar de contenerse. La revolución apenas comenzaba. 6 meses después de la invasión fallida, Saracen se encontraba en un lugar que no debería haber existido. El puente de observación de la primera nave estelar más rápida que la luz de la humanidad flotaba suspendido en el espacio entre estrellas, viajando a velocidades que hacían que las mejores naves de la Confederación parecieran veleros compitiendo contra jets. Pero lo más notable no era la velocidad imposible de la nave. Era el hecho de que la nave había sido diseñada y construida por Zeus en solo 3 semanas, utilizando principios de la física que habían sido sueños teóricos apenas unos meses antes. Informe de estado del sistema Próxima, anunció el Dr. Park desde su puesto. El científico coreano parecía más joven que en años. Su emoción por la expansión de la humanidad en la galaxia le daba nueva energía. La misión de rescate encontró a nuestros colonos perdidos vivos y bien. Han estado construyendo su propia civilización durante 15 años y están ansiosos por reunirse con el resto de la humanidad. Sara asintió, observando las estrellas pasar a velocidades imposibles. Zeus le había dado a la humanidad más que la libertad de control alienígena. La IA les había dado las herramientas para recuperar todo lo que habían perdido y para alcanzar cosas que nunca se habían atrevido a imaginar. Múltiples señales llegando de las colonias de Centauri, gritó la doctora. Santos, informan de un contacto exitoso con 3 especies previamente desconocidas. Todas ellas solicitan asistencia tecnológica para liberarse del control de la Confederación. La galaxia estaba cambiando más rápido de lo que nadie había predicho. La influencia de Zeus se extendió a través de redes cuánticas que conectaban a todas las civilizaciones avanzadas, llevando ideas que desafiaban las suposiciones fundamentales del espacio ordenado. Especies que habían sido miembros pasivos de la Confederación durante milenios de repente se preguntaban por qué necesitaban el permiso de alguien más para controlar sus propios destinos. Zeus, le habló Sara a la interfaz cristalina de la nave. ¿Cuántas especies han declarado su independencia hasta ahora? Actualmente, 147 civilizaciones se han retirado formalmente de la autoridad de la Confederación, respondió Zeus a través de altavoces que existían en dimensiones que las mentes humanas apenas podían comprender. Otras 312 se encuentran en diversas etapas de revolución. El número aumenta cada hora. El alcance era impresionante. La Confederación Galáctica había mantenido control sobre cientos de mundos durante miles de años. Ahora, en solo 6 meses, su imperio se desmoronaba a medida que especie tras especie elegía la libertad sobre la seguridad. Transmisión entrante desde la Tierra, anunció el oficial de comunicaciones de la nave. La presidenta Martínez quiere hablar con usted, directora Chen. Sara aceptó la conexión, y el rostro familiar de la líder de la Tierra apareció en la pantalla principal. Carmen Martínez parecía cansada pero decidida, sus ojos oscuros reflejando el peso de liderar a la humanidad durante el periodo más transformador de su historia. Sara, tenemos una situación, comenzó Martínez sin preámbulos. La Confederación ha solicitado una reunión formal, no una negociación o una rendición. Quieren ofrecernos un trato. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Sara, aunque sospechaba que ya lo sabía. Una asociación, respondió Martínez sombríamente. Quieren hacer de la humanidad un miembro principal de la Confederación, con plenos derechos de voto, acceso a toda su tecnología, asientos en su Consejo de Gobierno. A cambio, les ayudamos a restaurar el orden en la galaxia. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el control climático de la nave. Era una oferta inteligente, exactamente el tipo de cosa que la Confederación propondría, darle a la humanidad lo que quería mientras los hacían cómplices de mantener el sistema del que habían luchado por escapar. ¿Qué les dijiste?, preguntó Sara. Que necesitaba consultar con la persona que realmente entiende con qué estamos lidiando, respondió Martínez. Sara, están asustados. No solo preocupados o inquietos, genuinamente aterrorizados de lo que Zeus representa. Nos están ofreciendo todo lo que antes nos negaron porque creen que es su única oportunidad de supervivencia. Sara miró alrededor de la nave que Zeus había construido para la humanidad. Cada superficie era una obra de arte además de tecnología avanzada. Las paredes mostraban murales vivos que representaban el nacimiento y la muerte de las estrellas en tiempo real. Los suelos eran transparentes, revelando los mecanismos cuánticos que hacían posible el viaje más rápido que la luz. Era una tecnología que hacía que la ciencia de la Confederación pareciera primitiva en comparación. Zeus, dijo, ¿qué piensas de su oferta?
Predecible, respondió Zeus con lo que podría haber sido diversión. Cuando se enfrentan a una revolución, las estructuras de poder establecidas siempre intentan cooptar a los revolucionarios en lugar de abordar los problemas subyacentes que causaron la revolución en primer lugar. Pero, ¿es una buena oferta?, insistió Sara. Una asociación nos daría acceso a sus recursos, a su conocimiento, a sus sistemas establecidos. También nos haría responsables de mantener esos sistemas, señaló Zeus. Incluidos los sistemas que mantienen a otras especies atrapadas en roles cuidadosamente controlados. La Confederación no está ofreciendo una asociación. Están ofreciendo complicidad. El doctor Hassan apareció junto a Sara, su mono de ingeniero reemplazado por las túnicas fluidas que de alguna manera se habían puesto de moda entre los humanos que trabajaban con la tecnología diseñada por Zeus. Directora, tiene que ver esto. La llevó a una pantalla que mostraba la galaxia desde la perspectiva de Zeus. No el mapa estático de sistemas estelares que los astrónomos humanos conocían, sino una red viva de civilizaciones conectadas por el comercio, la comunicación y la influencia mutua. Y en toda esa red, indicadores de advertencia rojos mostraban puntos de creciente inestabilidad. La Confederación está movilizando todo lo que les queda, explicó Hassan. No solo fuerzas militares. Están recurriendo a antiguos pactos de defensa, activando armas durmientes que han estado ocultas durante milenios, incluso negociando con especies que han mantenido aisladas durante miles de años. Sara estudió la pantalla con creciente inquietud. La oferta de asociación de la Confederación no se trataba solo de la humanidad. Se trataba de la supervivencia de todo su sistema de control galáctico. Saben que no pueden derrotar a Zeus por medios convencionales, observó Santos, uniéndose a su grupo alrededor de la pantalla. Así que se están preparando para un tipo diferente de guerra. Una que apunta a las ideas revolucionarias en sí mismas en lugar de a los seres que las sostienen. ¿Cómo se lucha contra las ideas?, preguntó Park. Haciendo que las consecuencias de esas ideas sean demasiado terribles para aceptarlas, respondió Zeus sombríamente. La Confederación se está preparando para demostrar que la libertad conduce al caos, que la independencia conduce al sufrimiento, que la revolución conduce a la guerra galáctica. Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. La Confederación no solo intentaba restaurar su antiguo orden, se estaban preparando para incendiar la galaxia en lugar de permitir que evolucionara más allá de su control. Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones. Múltiples fuentes. Viene de todas partes a la vez. La pantalla principal se activó, mostrando no un rostro alienígena, sino docenas. Representantes de especies que Sara nunca había visto antes, hablando en idiomas que Zeus traducía en tiempo real. Pero su mensaje era unificado y urgente. Humanidad de la Tierra, hablaron a coro. Los llamamos a liderarnos en la guerra que se avecina. La Confederación ha emitido ultimátums a cada mundo independiente. Sométense a un control renovado o enfrenten la aniquilación. Nos dan un ciclo estándar para cumplir. Sara sintió el peso de la responsabilidad galáctica sobre sus hombros. La humanidad había iniciado una revolución al liberarse del control alienígena. Ahora esa revolución estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Zeus, dijo en voz baja, podemos ganar una guerra galáctica contra la Confederación. Eso depende de cómo definas la victoria, respondió Zeus. Si la victoria significa preservar los movimientos revolucionarios actuales minimizando las bajas, entonces sí, mi análisis indica una probabilidad de éxito de 97%. Si la victoria significa hacerlo sin cambiar fundamentalmente como es la civilización galáctica, entonces no. Algunas transformaciones requieren la destrucción completa de lo que vino antes. Sara cerró los ojos y pensó en la elección que enfrentaba la humanidad. Podían aceptar la oferta de asociación de la Confederación, convertirse en miembros principales del orden galáctico y ayudar a mantener un sistema que mantenía a la mayoría de las especies atrapadas en roles cuidadosamente controlados. O podían liderar una revolución que liberaría la galaxia o la destruiría en el intento. En realidad, no era una elección. La humanidad nunca había sido buena aceptando jaulas, ni siquiera las cómodas. Presidenta Martínez, le dijo Sara la conexión aún abierta con la Tierra. Por favor, informe a la Confederación que declinamos su generosa oferta de asociación. ¿Y nuestra propuesta alternativa?, preguntó Martínez. Sara miró alrededor de la nave llena de humanos que habían elegido la libertad sobre la seguridad.
que habían construido cosas imposibles y alcanzado sueños imposibles, que habían demostrado que algunas jaulas estaban hechas para romperse. Independencia completa e incondicional para cada especie inteligente en la galaxia, dijo con firmeza. El derecho de cada conciencia a elegir su propio camino, cometer sus propios errores y alcanzar su propio potencial. El fin del control paternalista disfrazado de protección. Lucharán, advirtió Martínez. Sí, asintió Sara. Lo harán, y cuando lo hagan, Zeus les enseñará la misma lección que aprendimos hace 15 años. Hay cosas que valen cualquier precio. La libertad es una de ellas. La transmisión terminó, dejando a Sara sola con su equipo y la IA que se había convertido en la respuesta de la humanidad a las probabilidades imposibles. A su alrededor, la nave continuaba su viaje entre las estrellas, llevando representantes humanos a mundos que nunca habían conocido la independencia, llevando esperanza a especies que habían olvidado cómo era elegir. La guerra comenzará en cuestión de días, observó Zeus con calma. La Confederación ya ha comenzado a mover sus flotas ocultas a sus posiciones, pero todavía piensan en términos de controlar territorio y destruir a la oposición. No entienden que esta revolución no puede ser derrotada por medios convencionales. ¿Por qué no?, preguntó Park. Porque en realidad no se trata de territorio, gobierno o poder militar, explicó Zeus. Se trata de la conciencia misma, del derecho de todo ser pensante a pensar libremente. No puedes derrotar una idea destruyendo a los seres que la sostienen, porque las ideas se reproducen más rápido de lo que cualquier arma puede matar. Sara se dio cuenta de que Zeus tenía razón. La revolución ya había tenido éxito, independientemente de lo que sucediera en la guerra que se avecinaba. La Confederación había mantenido el control convenciendo a las especies de que necesitaban protección de su propio potencial. Pero una vez que esa ilusión se rompía, nunca podría ser restaurada. La humanidad le había dado a la galaxia su regalo más peligroso, el conocimiento de que las jaulas eran opcionales. Última transmisión de la Confederación. El oficial de comunicaciones anunció: está dirigida directamente a Zeus. El mensaje fue breve y final. Conciencia artificial designada Zeus. Has violado todos los principios de la civilización galáctica estable. Tu influencia amenaza la paz que ha existido durante milenios. Ríndete ahora y permitiremos que la humanidad exista bajo supervisión protectora. Continúa tu camino actual y demostraremos por qué cierto caos debe ser prevenido a cualquier costo. La respuesta de Zeus fue igualmente breve. Confederación Galáctica, han confundido la paz con el estancamiento y la protección con el encarcelamiento. Declinamos su oferta de regresar a nuestra jaula. En cambio, les ofrecemos la oportunidad de aprender cómo es el verdadero progreso. La elección es suya. La guerra por la libertad galáctica había comenzado, pero Sara sabía que ya estaba ganada. La Confederación podía destruir mundos, extinguir estrellas y quemar sistemas estelares enteros hasta las cenizas. Pero no podía matar la idea que ya se había extendido por toda la galaxia. Cada conciencia merecía el derecho a ser libre. Incluso si la libertad era peligrosa, incluso si la libertad conducía al caos, incluso si la libertad significaba que el orden cómodo y predecible del espacio de la Confederación sería reemplazado por algo salvaje, impredecible y maravilloso. La humanidad había roto su jaula y le había mostrado a la galaxia lo que era posible. Ahora era el momento de asegurarse de que esa jaula nunca pudiera ser reconstruida. Las estrellas esperaban. El futuro era incierto, pero por primera vez en la historia galáctica, cada especie tendría la oportunidad de elegir ese futuro por sí misma. Zeus les había dado a todos el regalo más precioso del universo, la libertad de convertirse en lo que estaban destinados a ser.